Corintios 12, empezamos el capítulo 12, ¿verdad? Del 1 al 3, ahí en grande que lo puedo leer hasta desde el móvil. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, la Iglesia, como fue establecida por Jesucristo y como parece definida y descrita en el Nuevo Testamento, es un organismo vivo. Es el cuerpo espiritual de Cristo, quien es su cabeza y Señor. Los miembros de este cuerpo son completa y exclusivamente los que se han convertido en nuevas criaturas por medio de la fe en Cristo como su Salvador y Señor. Aunque está compuesto de miembros humanos, no es una organización humana. Es un organismo sobrenatural, creado, establecido, fortalecido y dirigido por el Señor mismo. Debido a que su cabeza es eterna e indestructible, la Iglesia es eterna e indestructible. Mola, ¿eh? Cada miembro de la Iglesia de Cristo ha recibido dones sobrenaturales, dones del Espíritu Santo de Dios, los cuales son, por medio del Espíritu, medios divinos para ministrar su palabra y poder entre su pueblo y para el mundo. Son la provisión sobrenatural de Dios para la edificación de la Iglesia y la evangelización del mundo. Los dones espirituales verdaderos los da Dios para fortalecer y para manifestar unidad, armonía y poder. Los dones falsos de Satanás están dirigidos a dividir, trastornar y debilitar. Los dones de Dios edifican, los dones falsos de Satanás derriban. La iglesia corintia, como muchas iglesias en la actualidad, fue severamente afectada por estas falsificaciones, como también por entender mal y usar mal los dones espirituales. De igual forma que los corintios habían pervertido casi cualquier cosa, también habían pervertido la naturaleza, el propósito y el uso de los dones espirituales. Esta perversión, como las otras, fue debida principalmente a las ideas y prácticas que ellos habían llevado a la iglesia de su vida en la sociedad pagana. La vida vieja continuaba contaminando la nueva. No se había separado a sí mismo de su antigua forma de vivir y todavía andaba tocando, en realidad aferrándose fuertemente a lo que era inmundo. Aunque eran ricos y completos en dones espirituales, eran pobres en el entendimiento de esos dones e irresponsables en su uso. Los cultos paganos de Grecia y Roma eran parte de lo que se conoce comúnmente como las religiones del misterio. Las religiones del misterio originaron la idea de la regeneración bautismal, que equivaldría a nacer de nuevo sencillamente mediante el rito del bautismo en agua y las prácticas de la mutilación y la flagelación para expiar los pecados o conseguir favor espiritual. Ellos también comenzaron la costumbre de las peregrinaciones, que muchas religiones siguen en la actualidad, y el hacer penitencia para el perdón de los pecados por uno mismo y otros. Varias prácticas paganas ejercían su influencia en la iglesia de Corintios. Quizás la más importante y, por cierto, la más evidente era el éxtasis, que lo consideraban la más elevada expresión de la experiencia religiosa. Debido a que parecía sobrenatural y que era impresionante y a menudo extraña, la práctica apelaba fuertemente al hombre natural. Y debido a que el Espíritu Santo había realizado muchas obras milagrosas en aquella época apostólica, algunos cristianos corintios confundieron esas señales verdaderas con los prodigios falsos imitados en los éxtasis paganos. Las personas no falsifican lo que es valioso. Las personas no falsifican lo que no es valioso,
Satanás falsifica los dones del Espíritu porque sabe que son valiosos en el plan de Dios. Si Satanás puede lograr que el pueblo de Dios quede confundido acerca de los dones y abuse de ellos, puede debilitar y corromper la adoración y la obra de la Iglesia. Los dones falsos, ya sea por medio de las manifestaciones falsas o a través de un uso equivocado y egoísta, puede envenenar el organismo espiritual de Dios y dejarlo debilitado e ineficaz. Una de las evidencias principales de la inmadurez espiritual de los corintios, de los cristianos corintios, era la falta de discernimiento. Si una práctica del ocultismo parecía tener efecto sobrenatural, daban por supuesto que era de Dios. Si un sacerdote o adivino realizaba un milagro, daban por supuesto que era por el poder de Dios. Pablo quiere estar seguro de que los corintios tienen un conocimiento claro y completo de los dones espirituales. El equipo especial para el ministerio que el Espíritu Santo da en alguna medida a todos los creyentes y que deben estar bajo su completo control y usados para la gloria de Cristo. El apóstol asegura a los corintios que era posible para ellos conocer la verdad acerca de los dones espirituales y que él estaba dispuesto a enseñársela. Por tanto, continúa diciéndoles cómo determinar qué dones son verdaderos y buenos y cuáles eran falsos y satánicos. Debido a que había usado mal los dones verdaderos, también les dice cómo usarlos correctamente. Una de las principales características de la mayoría de las religiones paganas era la idolatría. Pablo dice que, como antiguos paganos, hubo un tiempo cuando a los cristianos corintios se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Los incrédulos no solo son esclavos, sino que están ciegos. No pueden ver sus cadenas. Parte de la esclavitud de los incrédulos es la adoración de los ídolos falsos, que incluso la tienen los ateos y los agnósticos. Ellos no pueden evitar adorar sus ídolos sofisticados de varias clases del mismo modo que no pueden evitar el miembro de una tribu primitiva que adora su fetiche tallado. Cada uno de ellos es esclavo del pecado, llevándole como se lleva a los ídolos mudos. La aplicación clara, como la reconocen la mayoría de los intérpretes evangélicos, es que los que llamaban anatema a Jesús afirmaban que hablaban por el Espíritu de Dios. En realidad afirmaban que hablaban en el Espíritu manifestando algún don de profecía o enseñanza al tiempo que maldecían el nombre del Salvador y Señor que, por supuesto, estaban adorando. Pablo le dice a los cristianos que ninguna expresión blasfema de esa clase podía venir para nada por el Espíritu de Dios. La segunda parte de la prueba es también doctrinal y es sencillamente la cara opuesta de la negativa. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pablo está, por supuesto, hablando de una confesión sincera. La palabra Señor se emplea unas 700 veces en el Nuevo Testamento. Salvador, menos de 10 veces. El señorío, la deidad y la soberanía de Cristo Jesús eran y son centrales a la fe verdadera. Y semejante afirmación es la obra del Espíritu Santo. Lo que una persona de verdad cree acerca de Cristo Jesús es la prueba de si lo que enseña o no enseña es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre dirige a los creyentes a atribuirse señorío a Cristo Jesús como una persona divina e indivisible, a quien hay que obedecer completamente. Ese es el testimonio del Padre, del Espíritu Santo y de Jesús mismo. Amén. Bueno, hemos entrado mucho más que el texto. Necesitamos ir conociendo, digamos, lo que más adelante nos va a decir para ir entendiendo, ¿verdad? No es ajuste comentarios, ahí está.
No es extraño para nosotros el ver estos desbarajustes. A lo mejor no sucede en nuestra iglesia. A lo mejor los desbarajustes un poco que suceden en nuestra iglesia no son muy escandalosos y bueno, nos hemos acostumbrado a ellos. Pero por internet vemos, ¿verdad? Esos escándalos, esas personas que se tiran por el suelo y patalean, que se ríen, que dan vueltas y que hacen cosas súper extrañas y que alborotan y que la gente las atribuye al poder del Espíritu Santo y a la llenura del Espíritu Santo. No vamos a hablar hoy de las lenguas porque eso más adelante vamos a trabajar en Corintios. Lo que vamos a trabajar hoy es la base de que hay dones reales, dones falsos. Es decir, el peligro de que Satanás como imitador de las cosas de Dios genera, ¿verdad?, cosas que si nosotros no tenemos un discernimiento nos pueden llevar a una confusión. Cuando yo comencé en mis comienzos de cristiano, alrededor de unos 30 años por ahí, yo estaba yendo a una iglesia lejos de donde yo vivía, porque es donde había conocido a la persona y a la que me habían invitado, y un día llegando de trabajar, yo y mi mujer, y íbamos a casa, en un parque que había cerca de nuestra casa, había una campaña evangelística de una iglesia que no conocíamos, por supuesto, porque éramos muy novitos en todo esto, íbamos a una iglesia, ya te digo, lejos, pero vimos que eran gente que estaban cantando las canciones que nosotros cantábamos en la iglesia, y que estaban, pues bueno, aleluya y tal, semejaba un poco a lo que nosotros estábamos viendo en la iglesia. Y nos acercamos a observar. Bueno, la prédica fue una prédica como la que usábamos en la iglesia, los cantos y con eso, pero luego hubo una administración en donde la gente salió en la parte de adelante, ¿verdad? Y entonces el pastor y las personas que había, sobre todo el pastor, iba colocando la mano encima de las personas y estas personas caían. Lo primero, a mí me llamó la atención. ¡Guau! ¡Caen! Claro, yo no voy a pensar que están cayendo a posta. Yo digo, el poder de Dios los está tirando. A mí no me impresionó, ni me asustó, ni me hizo porque yo ya estaba estudiando y ya estaba viendo de que en la iglesia donde yo estaba, ¿verdad? El poder de Dios se manifiesta y entonces todo lo que se ve con el poder. Me estaban enseñando eso y yo, dentro de lo que cabe, era la primera expresión, porque yo en la iglesia que había ido todavía no había pasado esto, pero en la calle la primera expresión del poder que yo estaba viendo. Y dijo, wow, este es el poder de Dios, ¿no? Hasta tal punto nos impresionó, y digo, nos agradó, porque a mi mujer tampoco. Hay personas, por ejemplo, que van a una iglesia y ven eso y se asustan y dicen, oh, esto es un rollo y tal, ¿no? Mi madre, a la primera vez que fue, cuando vio esto, se asustó y no quiso saber más de esa iglesia, ¿no? Pero a mí no, ni a mi mujer tampoco nos llamó la atención, digamos, como que porque estábamos muy novitos, digo. Entonces, hasta tal punto nos gustó que fuimos a esta iglesia porque nos dieron un papelito, la iglesia estaba más cerca, estaba nueva, era en un sitio más grande, había una alabanza increíble, el poder de Dios se manifestaba todos los días con caídas y tal, y las lenguas, ¿verdad?, que no se veían en el otro lado, y yo lo escuchaba y digo, uy, ¿qué será eso, no? Pero rápidamente empezaron a enseñarnos y empezaron a decir qué será el poder del Espíritu Santo. Personalmente yo iba a la plataforma para que oraran por mí, para que el poder de Dios me tirara y no me tiraba. Yo perdía el equilibrio, cerrado los ojos al empujarme. Si yo no echaba el pie para atrás, inmediatamente caía. Es decir, era como, no me quiero resistir a caerme. Pero si yo hubiera echado el pie para atrás, no me hubiera caído. Claramente, al tener los ojos cerrados, ¿verdad?, estar ahí y empujarte un poco, pierdes el equilibrio y dejarte caer. Personalmente, yo dije, yo me he dejado caer. Yo de que me entuire, no. Pero había veces que estaban a lo mejor gente en una plataforma, los músicos tenían una especie de altillo y hacía así, el pastor y ¡pum!, se caían y se van a matar. Digo, porque era una altura y con los instrumentos y todo se caían. Digo, eso tiene que ser el poder de Dios. Y yo estaba ahí 22 años. Estuve buscando ese poder. A mi mujer, que no creía en esto y que no salió, y cuando salió nunca la tiró porque siempre echaba el pie para atrás. En otra iglesia, porque ya fue en otra iglesia,
le pegó un zambido para arriba y lo tiró. Y entonces ella dijo, no he sido yo, esto ha sido el Espíritu Santo. Y creíamos que era el Espíritu Santo. ¿Creéis que Satanás no puede imitar? ¿Creéis que Satanás no puede imitar? Ahora, personalmente, no veo en la Biblia una doctrina de poner las manos y que la gente se caiga. Como tal, para la demostración del poder del Espíritu Santo. Yo ahora, con la palabra y a través de lo que veo, esto ha girado totalmente toda mi... Pero lo que estoy hablando es que a mí me convenció. Y a mí alguien me dice que eso no es del Espíritu y vamos, le parto la cara. Es una broma, ¿no? Pero discutiría y, ¿tú qué sabes? Vas a andar. Yo creía las lenguas, ¿cómo las recibí yo? Yo en la iglesia esa que iba, a la que os he hablado, el de al lado, chiqui chiqui riqui tiqui tiqui, y el de acá, chocochicha chachorru, ¿verdad? ¿Y qué hice yo? Chiqui chiqui chocorrica chucurru. Imité totalmente, os digo, imité totalmente. Hasta tal punto que yo estaba un día orando en casa, imitando eso y creyendo que yo había recibido el poder de Dios, había sido bautizado y tal, cuando mi mujer, Emilia, me dice, ¿seguro que eso es del Espíritu Santo? Lo haría fatal. Bueno, hay algunos que lo hacen fatal y todavía se cree que... Y a mí me trae una gran duda, porque yo era consciente de que había cogido las lenguas de uno y las lenguas del otro. Con lo cual, yo no volví a hacerlo porque yo no quería ofender a Dios. Yo, sinceramente, iba buscando a Dios. Nadie hace eso pensando, no, eres Satanás y le voy a hacer. No, él piensa, ¿no? En un retiro de hombres había un campamento, un taller, había distintos talleres que podías elegir y había un taller que decía bautismo del Espíritu Santo. Y ahí que él me daba. Y entonces, ¿en qué consistía el taller? Primero una teoría, más o menos de unos 20 minutos, donde te decían todos los versículos, sin contexto alguno, que hablaban del bautismo, del don, de las lenguas, sin ningún... Mira, de verdad, si me lo hubieran explicado bien, a lo mejor digo, fueron sinceros, pero realmente no me lo explicaron bien. No lo explican bien. Hay libros completamente impresos que lo explican mal, se sacan de contexto. Dicen que el día de Pentecostés eran lenguas angelicales, donde no aparece por ningún lado, y en el texto dice que, bueno, y no vamos a hablar de la lengua, pero os lo explico para el efecto que hizo el mío. Bueno, yo allí, después de eso, empecé a decir, mira, las lenguas son como uno aprende. Tienes que hacer como un suspiro. Ah. Y yo, pues sinceramente quería ser bautizado. Y yo, ah. Y después, ahora, cuando digas, vete diciendo palabras. Uno va aprendiendo. Orando, y te vas metiendo, te vas metiendo, te vas metiendo. Y llegó un momento en el que yo hablaba como una moto, me puse emocionadísimo y tal. Bueno, no pasó ahí la cosa, sino que yo tenía mi temor. Ahora, cuando llego a casa, ¿cómo le digo a mi mujer que sí, ahora sí, estas son las lenguas, he sido bautizado en el Espíritu Santo? Bueno, pues llegué a casa y cuando se lo voy a contar, mi mujer me dice, tengo algo que contarte. Dice, yo también. Dice, ¿quién empieza? Digo, bueno, empiezo yo. Y yo se lo conté y me dice mi mujer, ¿a qué hora es esto? Dice, más o menos sobre las 6 de la tarde. Dice, a esa misma hora tuve muchas ganas de orar, me puse de rodillas y me puse a hablar en lenguas. ¡Es de Dios! ¿Cómo? Y durante 22 años pensé que era de Dios. Pensé que era de Dios. ¿Qué es lo que os estoy contando? Estoy contando de que, claro, uno está en un sitio donde te están enseñando eso, donde te muestran eso. Tú estás abierto, son tu familia, has salido del mundo, ahora estás en el sitio donde Dios quiere, tu iglesia, y te están enseñando eso. No tienen ni idea de lo que es el contexto, de lo que es el pretexto, no tienen ni idea de eso, simplemente te lo enseñan. Tú estás ahí diciendo, uy, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y de repente empiezas a hacerlo y tal, y ya estoy bautizado, ya no eres marginado, porque los que no están bautizados y no hablan en lenguas todavía, todos los días oran por ellos, a ver si un día ya oran en lenguas. Y 22 años, que aún todavía cuando estoy orando yo solo se me escapa alguna vez. Soy consciente.
de que no es de Dios. Yo puedo hacer sonidos porque no sé cómo expresar a Dios lo que siento. Sí, pero eso no quiere decir que sea el don de lenguas. Eso no es bíblico. Bueno, ya lo vamos a hablar más adelante. Lo que me quiero decir es que el enemigo te trae la certeza que es de Dios. ¿Para qué? Para que te confíes y sigas adelante y digas, gloria a Dios. Y aquí esta gente en Corintios no estaba haciéndolo diciendo, vamos a imitar a Satanás. No, estaban creyendo que eso era de Dios y eran espiritualísimos y estaban enfocados y solo veían lo que ellos veían, y esto es lo que Pablo viene a corregir. Hasta tal punto, fijaros que hoy es muy serio lo que dice. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Estaban diciendo que con el Espíritu de Dios estaban llamando anatema a Jesús. Tú veas, qué brutadas. Imagínate que estás tú en tu culto y de repente, tengo una palabra de Dios, Jesús es anatema, ¡oh, el Espíritu! Es horrible. ¿Entendéis? La idea es que si no distingues lo que es del Espíritu y lo que es de la carne, vas a traer confusión. Esto no quiere decir que estuvieran condenados. No estaban condenados. No vayáis ahora a decir que todas las iglesias que hablen en lengua están condenados. No. Lo único que están entretenidos creyendo que se están edificando y que están teniendo los dones y que están desarrollando los dones cuando en realidad no edifican nada. Porque Pablo luego nos lo va a decir. Que el don es para qué, para algo. Primero, no es para ti, no es para tu edificación. Ay, para sentirme muy bien. No, el don está puesto para la iglesia o para el mundo, para la evangelización. Para la edificación de la iglesia o para el mundo. Los dones de lenguas, los veis, era una aplicación para llamar la atención, para que la gente dijera, wow, este tío, ¿cómo sabe mi idioma? Si es un pescador. Uno aquí, al lado estaba pescando, que no había academias de idiomas. Y se acercan, ¿verdad? Y al acercarse, escuchaba maravillas en mi idioma de Dios. Y al acercarse, ¡buah!, era predicada la palabra de Cristo evangelizado, ¿verdad? Y sentían arrepentimiento y querían convertirse y querían acercarse al Señor. Para eso son los dones. Los dones no son para edificación propia. ¿Dónde lo ves? Porque Pablo dice que si hablas en lenguas, mira, que extrañas, hazla a tu cuenta y tú mismo te edificas, sarcásticamente. Mira, tú quieres hablar lenguas extrañas, mira, te metes a tu casa, te vas a tu habitación y haces lo que te da la gana y ahí te edificas tú. No, yo estoy diciendo que hablando en lenguas te edificas y ahí está la peña, todo. Ni me dedico a las lenguas, pero hay muchos otros dones. Ahora, ¿qué son los dones? Primero, el trabajo de Dios para nuestra vida es una depuración de lo que hemos metido en la masa gris. Hemos metido cosas cuando estábamos en el mundo, ¿verdad? Antes de entrar en la iglesia. Y en la misma iglesia nos han metido los falsos profetas, todos los falsos maestros, nos han metido cosas. Entonces, el primer trabajo que tiene el Espíritu Santo es una depuración de lo que tienes. Por esto Pablo aquí está trabajando con ellos. Y va a decir, mira, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Los dones, vosotros tenéis dones espirituales. Dios da los dones, es la forma en que la iglesia, ¿verdad?, se edifica y crece. No es por nuestra habilidad, ni por nuestro tesón, ni por lo que como somos en unidad. La iglesia crece porque la iglesia es el Espíritu Santo con un montón de humanos polvo, moviéndose en este mundo. Tú ni yo, sin el Espíritu Santo, no hacemos nada. La obra es
del Espíritu Santo. Nosotros, cuando decimos somos el cuerpo de Cristo, estamos hablando de que somos Cristo, no somos nosotros. Ya lo viejo pasó, todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, ¿cómo yo, si no soy nada, si salgo de una esclavitud, salgo de Egipto, que lo único que sabía hacer era ladrillos para los egipcios y encima, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Claro, hay un tiempo, hay una preparación, te voy a enseñar, voy a quitar esa esclavitud que hay en ti, ¿verdad? Te voy a enseñar a adorarme, porque no se trata de ti, la obra la voy a hacer yo y tú me vas a ver y me vas a acompañar. ¿Y qué vas a hacer? Adorarme. Por eso dice Pablo, por eso dice Jesús, vendrá tiempos donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. Porque tú no puedes hacer absolutamente nada por tu propia cuenta. Es absurdo y es totalmente falso que los dones del Espíritu Santo sean algo que tenemos como que nos hace superhéroes. Ay, es que tengo los dones de sanidad. Mira, pongo las manos. Pues vete al hospital y sana a todos los del cáncer. Si tienes el don del Espíritu Santo de sanidad. Si crees que tienes ese don que ha sido puesto en ti. No. Claro que hay el don de sanidad. Pero no es para que tú creas que tú tienes el don. ¿Verdad? Es como, me han regalado, me han dado un cohete para ir a la luna. No vas a llegar a la luna porque nunca han llegado, pero bueno. No llegas a la luna por ti, llegas por el cohete. ¿Y el cohete quién es? Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es como decir los gozos, el gozo del Espíritu, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ¿por qué lo vive? ¿Porque tú eres bueno? ¿Porque eres santo? ¿Porque tienes paz? ¿Porque tienes amor? No, porque está el Espíritu Santo en ti. Entonces, punto número 1 que tienes que tener en claro. El Espíritu Santo es el que da el don y el don solito actúa. No te necesita. Tú eres el medio. Vas a orar por alguien, tienes el don por el Espíritu Santo, oras por alguien y ese se sana. ¿Verdad? Eso es el don. Tienes el don de profecía, pero no para traer más canon, ¿verdad? Para más palabras, sino para traer una palabra de exhortación y de repente estás en la iglesia y si te viene en la cabeza un versículo que cuando tú le dices, ¡wow! La iglesia despierta y dice, ¿qué palabra has traído, hermano? No es tu palabra, es la palabra de Dios, pero Dios te ha usado, ¿verdad? Ha colocado en tu mente la palabra, el versículo, el trozo de la palabra, tú vas y dices, ay, pues, oye, tengo ganas de leer Isaías y tal, y lo lees y ¡wow! ¿Qué has hecho tú? Tú no eres, no te puedes engrandecer, tú lo único que puedes hacer es, gloria a Dios, lo que ha hecho conmigo. ¿Entendéis? Entonces, existen los dones, claro, el don de servicio. ¿Cuál es el don de servicio? Pues te apetece ayudar. Y no solo te apetece ayudar, sino que Dios ha colocado en ti la habilidad para que seas un buen ayudador, porque hay algunos que es mejor que no ayuden, porque estorban más que ayudan. El don, ¿verdad? Ay, me ha dado el don de servicio, de discernimiento de espíritus. De repente estás tranquilo y viene un hermanito y empieza a adorar y empieza no sé qué y tú sientes y el espíritu que está en ti te dice, eso es un demonio con lo que está hablando. En el nombre de Jesús te ordeno que salgas fuera de él. Eso no lo tienes tú. Hay algunos que quieren ser libertadores y están buscando demonios por todos lados y haciendo oraciones por todos lados y Satanás es muy experto para traer mucho orgullo a las personas y mucha vanagloria y mucho desorden y mucho desastre en las iglesias. Entonces, número 1, tú no haces nada, lo hace el don. Tú no te preocupes en, ay, qué don es el que tendré, ay, es que no sé. No te preocupes, porque es el don el que lo hace.
¿Tú crees que Dios va a esperar a ti en algo? Va a esperar que tú... No, Él es el que lo hace. Y porque lo hace, te capacita para hacerlo. ¿Ok? No vamos a entrar en dones porque no estamos aquí. Lo único que podemos ver es, si los dones los da el Espíritu Santo, la certeza que tienes que tener es que tienes el Espíritu Santo. Esto es muy importante. El tener el Espíritu Santo no solo te garantiza que vas a ser usado, ¿verdad? Por Él, para el beneficio, para la edificación o para dar a conocer a Cristo, sino que es la garantía, son las arras, el anillo de compromiso con Jesús, la seguridad de la salvación. ¿Y qué dice aquí? Que todo aquel que diga, me voy a decir cómo lo dice, dice, por tanto os hago saber que nadie, bueno, el 4, ahora bien, no, perdón, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, cualquiera puede llamar a Jesús Señor. Igual que tú llamas, Señor, se le ha caído la cartera. ¿No? La palabra Señor hoy en día está como muy utilizada. Es una palabra bastante vulgar, que no tiene mucha importancia, pero cuando habla de el Señor Jesucristo, está hablando de el Señor como dueño. El Señor como dueño absoluto de tu vida. Entonces, tú tienes que preguntarte, ¿de verdad que Jesús es el dueño de mi vida? ¿De verdad que yo creo que Él es el dueño de mi vida? Y cuando digo Jesús estoy hablando de la palabra, porque nosotros no podemos escuchar a Jesús si no es a través de la palabra. No podemos entender qué quiere que hagamos y no podemos entender qué es la fe ni nada si no es a través de la palabra. ¿De verdad que yo o todavía lo dudo? ¿O todavía estoy en un concepto? Entonces estás en un proceso, a lo mejor estás gestando, ¿verdad? Ese nuevo nacimiento. Pero el que dice, yo pertenezco a Jesús, yo doy mi vida por Él. Eso no lo puedes decir si el Espíritu Santo no está en ti. Ay, ¿qué pasa si es que todavía estoy dudando? Es que, bueno, pues todavía tienes que acercarte a la palabra, porque la fe es por el oír. ¿Y cómo escuchas? A través de la palabra. Es decir, leyendo vas a oír y al oír vas a tener la fe. Y al tener la fe vas a creer en Jesús, vas a recibir el amor, vas a recibir la salvación. Y cuando ya has recibido y te sientas, soy tuyo, Señor, no puedo hacer otra cosa. Estaba totalmente perdido, estaba totalmente... iba a morir, estaba en el acantilado, iba a caer y tú me has salvado. Te debo la vida. Y la forma de pagarte es que soy tuyo. Eso es un Salvador. Eso es un Señor. ¿Tú crees eso en tu corazón? ¿Tú sientes que realmente Él es el Señor? No sé si está mi mujer por aquí. Bueno, hay mucha gente, no puedo. A ver. ¿Estás por ahí, mujer? Esta mañana no estaba el día que estuvimos hablando del sometimiento, ¿verdad? Y esta mañana se lo está explicando y ella dice, ¿a dónde me quieres llevar? Digo, primero a que te quites todo concepto de sometimiento y de todo eso que en un momento dado te ha puesto en contra de esa verdad. No, me decía. Hola, ahí está. No. Me estás queriendo llevar a algún sitio. Entonces yo para explicarla yo le decía, vamos a ver, mira, yo le decía, aquí está diciendo este orden. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer, ¿ok? Y yo le decía, ¿tú a quién tienes que creer? Dice, yo a Dios. Como diciendo, no tengo que creer al hombre, ¿no? Muy bien. ¿Tú tienes que obedecer a Dios? Sí, yo tengo que obedecer a Dios. ¿Y qué es lo que te dice Dios que tienes que hacer? ¿No? Entonces, ahí ella encontraba el conflicto. Bueno, yo sé que estábamos medio en broma, medio no sé qué, porque la verdad es que, aunque tenemos nuestros problemas como todo matrimonio, la verdad es que es una bendición. Vinimos
vinimos los dos a Cristo y los dos estamos, tanto como ella como yo, deseamos servirles y, bueno, en la medida en la que podemos, con nuestros problemas y dificultades, nuestro corazón y nuestro pensamiento. Pero lo que os quiero llevar es al hecho de que, mira, si realmente consideras que Jesús es tu Señor, entonces no te va a costar obedecerle. Si te está costando obedecerle, todavía hay chispa. Si te está costando, no te delates, Isas. Si te está costando obedecerle, a lo mejor hay un conflicto, todavía no has alcanzado el señorío de Cristo, ¿verdad? Todavía no lo has alcanzado. Pero si en tu corazón dices, no, Él es mi Señor, no, Él es mi Salvador, no, yo, lo que Él me diga, no dudes, no dudes, eso no lo puedes decir si no tienes el Espíritu Santo. Y es lo que está diciendo aquí. Nos está preparando. Ahora, no te preocupes, yo sé que tienes un montón, yo las tengo también todavía. Me van quedando menos porque voy enfocándome y estoy muy afanado por conocer la palabra y bueno, cada uno en sus papeles. Pero estamos todavía con mucha cosa en la materia gris que tiene que salir y el Espíritu Santo, poco a poco, a mí 22 años me tuvo dándole ahí a la lengua paná. Y un montón de tonterías, de verdad. Yo tuve que decir borrón y cuenta nueva. José Luis, olvida de todo lo aprendido. ¡Clach! Fue una decisión prosaica. O sea, porque me costaba. Estaba entre, bueno, alguna cosa valdrá. Y me estaba teniendo un conflicto gigantesco con lo que realmente me habían enseñado y con lo que estaba aprendiendo. ¿Y por qué había diferencia? Porque en mí no estaba el Espíritu. En mí todavía estaba el gobierno de mi mente y de mi corazón. Y sí, el Señor había muerto, sí, había crucificado, pero si tendría que ser sincero y decía, ¿de verdad que amas a Dios sobre todas las cosas? Yo no, si fuera, yo no podía decir que sí, porque mi corazón amaba otras cosas. ¿Y por qué no podía? Porque no estaba bajo el señorío. ¿Y por qué no estaba bajo el señorío? Porque me estaban enseñando a que para estar debajo del señorío tenía que dejar de pecar y tenía que esforzarme y tenía que hacer. Y como no lograba hacer eso, no tenía la fe ni la capacidad, porque la fe tiene que ver con creer lo que no ves. Y a mí no me estaban diciendo lo que tenía que creer, me estaban que me enfocara en otra cosa diferente. Por eso es tan problemático las religiones. Por eso es tan problemático las congregaciones que nos llevan a hacer obras, a esforzarnos, a querer ser mejores, porque te están haciendo estorbar para que el Espíritu Santo realmente trabaje en ti y llegues a donde realmente Dios quiere que llegues. Mira, tú has sido diseñado, tú cuando veas Génesis 1, dice, y la luz vino al mundo, ahí ya estabas tú diseñado. El día que ibas el espíritu a entrar en el cuerpo que se iba a formar, eso estaba ya diseñado. Y no solo estaba diseñado eso, sino todo lo que ibas a hacer, todo lo que vas, el propósito, los dones, todo está hecho y puesto. ¿Ahora qué depende? ¿De ti? No. Depende de que te dejes hacer, que no te niegues, que no te resistas. Los ateos, los agnósticos, todos estos, los religiosos, están resistiéndose. Quieren seguir valiendo, quieren seguir, no son capaces de decir, no valgo nada. No son capaces de morir. No, ellos se esfuerzan por vivir. Y la prueba tenemos con la parábola que cuenta Jesús del fariseo y el publicano, ¿no? ¿Verdad? Y siempre lo digo. Yo le preguntaría a un pastor, oye pastor, ¿qué prefieres? ¿Una persona que diezma, ayuna, hace las oraciones, cumple los mandamientos? ¿O una persona que lo único que hace es ay, quejarse, está hecho polvo y lo... ¡Ah! Pues ese salió
Salió mal, salió justificado el otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos que el esfuerzo, que la valía, tiene que notarse en nosotros, que nosotros podemos si queremos. Y eso es incorrecto. Nosotros lo único que podemos es mostrarnos la carne. Lo que tiene que verse en nosotros es el espíritu. Y ahora, ¿cómo se ve el espíritu? A través de los dones. Dios, el espíritu reparte los dones. ¡Ay, para mí, para mí, para mí! Yo quiero este, yo quiero lo otro. Él lo reparte, pero ¿sabéis cómo lo reparte? Porque nos conoce, porque hemos sido diseñados para esos dones. Es como un martillo, ¿verdad? No sirve para nada más que para clavar. Y se ha diseñado para clavar, ¿verdad? Y el clavo para sujetar y tal y ser clavado. No vamos a dar con un clavo a un martillo para... No. Entonces, deja que el Espíritu Santo te guíe, te dirige. ¿Cuál es nuestro trabajo? Mira, el trabajo nuestro es de confiar, descansar, creer. Y para eso, lo único que puedes hacer es acercarte a la palabra y dejar que la palabra vaya transformando. Y cuando te apetezca, y cuando sientas, y cuando... Claro, tienes una resistencia, porque a que todo el mundo quiere hablar de Jesús. Pero hay una resistencia, la incredulidad de que creemos que no vamos, que no sabemos hablar, pero ganas de hablar todos tenemos. Entonces digo, bueno, vas a ver que tienes ganas y va a haber pensamientos que te van a parar. De repente tienes ganas de orar por alguien, uy, está enfermo y yo oraría por él y, uy, qué bueno, si orara y se levantara o se curara. Tú ora, si no eres tú, son los dones que te ha puesto Dios. Si Dios ha puesto un don y ese se sana, gloria a Dios, vas a decir, ¡ah! Y vas a glorificar a Dios. Si no se sana, bueno, ¿tu función cuál es? Orar. No te van a decir, no lo has sanado. Es que yo no soy. Es Dios. No se trata de, ¡ay, qué poca fe tengo! No, 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 no. Eso es un error. Eso es una mentira de Satanás. Para que no ores. ¡Tú ora! ¿Quién sabe? A lo mejor descubres que Dios te va a utilizar mucho más de lo que te utiliza. ¡Habla! ¡Abre tu boca! ¡Ay, yo que no sé! ¡No importa! Si no eres tú el que convences el Espíritu Santo. Si a lo mejor si lo haces mal, el otro dice, wow, si esta está así, y lo hace así de mal, yo lo voy a hacer mejor, y se pone a hablar él, yo qué sé. Lo que nos para son los pensamientos. ¿Y qué dice la palabra? Vamos, todo el mundo lo sabe. El versículo favorito que todo el mundo se aprende. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Lo sabemos, pero no lo practicamos. Tenemos ganas, pero no lo hacemos. Amén. Entonces vamos a aprender qué son dones y qué no lo son. Ahora, si quieres aprender, aquí Pablo, fíjate cómo empieza. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene tu don preparadito, a lo mejor ya lo tienes. Pero Satanás es un imitador. Entonces, lo que vamos a hacer es, no yo, sino la palabra en estos días, ¿verdad? Va a trabajar con nosotros y nos va a mostrar qué es don, qué no es don. ¿Estás dispuesto o quieres seguir en tu materia gris, en lo que has aprendido, en lo que sabes? Los corintios por haber dicho, Pablo, déjanos tranquilos, que nos gusta mucho el jolgorio que tenemos y el éxtasis que nos entra. No, yo me imagino, bueno, no lo sé, porque Corintio tuvo mal terminado, pero vamos, estamos dispuestos. ¿Qué quieres? ¿Servirte
engrandecerte o realmente ser siervo de Dios. Dios está buscando verdaderos adoradores. No está buscando falsos adoradores. De nada te sirve ser un falso adorador. De nada te sirve tener una falsa esperanza que no sirve para nada. ¿Ok? Estoy aquí quedándome a oscuras. Ahí. Amén. Entonces vamos a aprender en estos días, vamos a dejar que el capítulo 12, el capítulo 13, el capítulo 14, ¿verdad? Trabajen en qué son los dones. No tengas prisa. Dios, si te quiere usar, te va a usar. Pero lo primero que quiere es que sepas dónde estás parado. Y que tengas el conocimiento claro de quién es Él y quién eres tú. ¿Quieres ser utilizado por Dios? ¿Quieres realmente que Dios te utilice con poder? Y que la respuesta de ese cuando utilice sea una adoración a Dios, no adorarte tú. Y decir, wow, wow, ya soy, por lo menos me voy a poner el título ¿cómo es esto? Apóstol, profeta. No, yo no quiero ser apóstol, yo no quiero ser profeta, yo no quiero ser pastor, yo quiero que conozcan a mi Señor, porque lo que soy es un siervo de Él. Amén. Somos siervos, amén, gloria, somos siervos. Bueno, hay muchas personas, voy a dejar espacio, me gustaría que fuese con este tema o con dudas sobre este tema, ¿verdad? No con otros temas, si no es sobre este tema, o a no ser que estés queriendo conocer a Jesucristo y quieras que te digamos cómo lo puedes conocer. Bueno, también, eso aparcamos todo temas para que tú, porque ese es el fundamento principal de todo don, ¿verdad? Edificar a la iglesia, ¿para qué? Para dar a conocer a Jesucristo, ¿verdad? Hasta que Él venga, porque esto se acaba, llegará un momento que se acabe. Bueno, preguntas, participación, podéis subir si queréis. Yo anhelo los dones del Espíritu, pero si me voy a gloriar, le digo a Dios que no me los dé. No, porque si son tus suyos, si tú simplemente eres un vaso, vamos a ver, imagínate un vaso, ¿verdad? ¿Para qué sirve un vaso si no le llenas de agua o de líquido? Eres un vaso. Ahora, él te llena de agua y la persona bebe. Gracias al vaso, la persona bebe. Eso eres y eso es. Entonces, anhela que Dios te use y Él no porque tú anheles, Él te va a usar. Él tiene un plan, claramente tiene un plan y lo está llevando a cabo poco a poco y sabe cuál es el plan porque Él conoce y discierne toda tu vida y sabe cómo vas a caminar. Sea acá como si... Dice, pastor, quiero saber por qué razón una presencia espiritual oscura puede llegar al lugar geográfico. Tienen permiso, tienen permiso. Con Jesucristo se manifestaron y Él nos da la muestra cómo Él pudo, con el poder, ¿verdad? Él es el que tiene la autoridad y ellos le conocían y respetaban esa autoridad y obedecían. Ellos no pueden desobedecer a Cristo. Entonces, los demonios están puestos para confundir, claro, y por eso tienen autoridad. Dios les ha permitido esa autoridad para poder hacerlo, ¿ok?